Buenas noches, hermanos de la obra de Chichigalpa, hermanos que están conectados a través de las redes sociales, hermanos que están en Chinandega, León, Matagalpa, hermanos que están en Guatemala, ya la hermana Georgina Cruz, hermanos todos que nos están viendo desde cualquier parte de Nicaragua o cualquier parte de Centroamérica o el mundo, sean bienvenidos, le damos las gracias que está conectado a través de nuestras redes sociales. Hemos estado llevando nosotros una serie de enseñanzas que se llaman los galardones del siervo. Y es importante entender estos galardones. ¿Por qué? Porque, digamos, la salvación es por gracia. Usted levanta la mano, recibe a Cristo y es salvo. Siempre y cuando y crea en Él, lo confiese con su boca y lo cree en su corazón, usted es salvo. Pero cuando vamos a hablar de los galardones, estamos hablando que los galardones Dios los da al que sirve. Y es interesante entender el que sirve. Hemos hablado ya de la iglesia de la primera iglesia, Éfeso. Después hablamos de la iglesia de Esmirna. Hablamos de Pérgamo. La cuarta iglesia que hablan fue la de Tiatira. Pero hoy vamos a hablar de una iglesia que se llama la iglesia de Sardis. Y para nosotros, vamos a decir que vamos a hablar del ángel. El ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque, digamos, los galardones son para el siervo, el que sirve. Entonces, cuando hablamos nosotros, ¿verdad? Aquí de este ángel, otra iglesia de Pérgamo, ¿verdad? De Esmirna. Y después le habla la otra iglesia de Tiatira, que dice que tiene contra él, que mantiene la otra persona, no. El pastor es el que enseña, se supone que la ovejita está aprendiendo. Y la ovejita va a creer lo que el pastor le diga. Y entonces viene cuando le dice, tenés esa doctrina de Jezabel, él la tiene en su corazón. El pastor la tiene en el corazón de él. Recuerdo un pastor que decía, cubrámonos nosotros, cualquier falla que tengamos, pero creía que tenía un gallinero en la iglesia. Y creía que le cubrieran todas esas anomalías. Entonces, hablamos de la iglesia de Pérgamo. Digamos, hablamos de Tiatira, Pérgamo, y ahora vamos a hablar de la iglesia de Sardis, la quinta iglesia, ¿ves? Pero no la iglesia, no la quinta, vamos a ubicarlo, no la quinta iglesia, el quinto ángel. Vamos a hablar del quinto ángel. Porque aquí dice, en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 1, dice, escribe al ángel en la iglesia de Sardis. Está hablando que hay que, está escribiendo a quién el ángel, a quién está escribiendo, digamos, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Le está hablando al pastor que tiene ese nivel. Dice, el que tienes los 7 espíritus de Dios, ¿ves? Y las 7 estrellas, dice esto. Ahí está hablando el Señor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Ves? ¿Qué cosa es estar muerto? No estás haciendo las obras. ¿Ves? Y le dice, ponte en vela. Medita. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir. Porque no he hallado completa tus obras delante de Dios. Los galardones son por obras. Acuérdate, dice, pues, de lo que has recibido y oído. A veces uno ha recibido mucha enseñanza y a veces no la pone en práctica. Guárdalo, ponlo en práctica.
y arrepiéntete, porque no estás haciendo la obra. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré por ti. Mire cómo va a venir el Señor, no le va a avisar a nadie, como las 10 vírgenes. ¿Ves? Las 5 sensatas, las 5 insensatas. Pero tiene unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, no han manchado sus cuerpos, su alma. Y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Y dice aquí el verso 5, el galardón dice, y al vencedor, el que venza en estas cosas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que no lo pueden borrar. Y reconoceré sus nombres delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es que es tremendo entender los ángeles celestiales. ¿Ves? Pero vean interesante, vamos a orar al Señor Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Entonces para ti, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo, Espíritu Santo, en el nombre de Dios, dame la gracia, de nuevo, derrama sobre mí la unción necesaria para llevar esta palabra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Cuando hablamos de los galardones, ya le hemos dicho que los galardones son premios. Y los premios se dan por las obras que uno hace. Por eso cuando uno ve en capítulo 3, 5 de Apocalipsis, dice, así el vencedor será vestido, será revestido, como quien lo van a volver a vestir. Lo vamos a revestir. ¿Qué quiere decir? Que uno ha tenido ese vestido. Dice, será revestido de vestiduras blancas. Quiere decir que esas vestiduras blancas las tuvimos en algún lugar, en algún tiempo, en alguna dimensión, en algún espacio tuvimos estas vestiduras blancas. Porque dice que vamos a ser revestidos. Es volver, nos van a volver a vestir. Ser vestido de vestiduras blancas y no borré su nombre del libro de la vida. Reconoceré, quiere decir que tenemos nombre. Reconoceré su nombre. Quiere decir que tenemos nombre. Y el nombre que tenemos es un nombre profano. Este no es nuestro verdadero nombre. Este nombre es terrenal. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, qué interesante ver que esta iglesia de Sardis, ¿ves? Dice que uno se ponga en vela, ¿ves? O sea, le dice, ponte en vela, haz las obras, si no vendré como ladrón, ¿verdad? Dice que al vencedor le va a dar vestiduras blancas, le va a dar un nombre, le va a dar un reconocimiento o testimonio, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que hizo ¿En qué manera? ¿Cuál fue la obra que hizo? Por eso dice el verso 1 de Apocalipsis 3:1. Y escríbele al ángel de la iglesia de Sardis, escríbele al pastor de la iglesia de Sardis, escríbele al mensajero de la iglesia de Sardis, escribe al sacerdote de la iglesia de Sardis. Para que yo le repito todo eso para que me entienda que no está hablando de un ángel celestial. Escribe el mensajero de la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, mira que habla de 7 espíritus, habla de 7 estrellas, 7 es plenitud. ¿Ves? Yo conozco tus obras que tienes nombre, de que vives, pero
estás muerto. Qué tremendo. Entonces, aquí como nos hace como una observación el Señor, ¿verdad? Y dice, ponte en vela. ¿Usted qué me voy a poner en vela? Voy a poner a meditar. ¿Ves? Y afirma las cosas que quedan para vencer en esta condición de la iglesia de Sardis, que están a punto de morir. Quiere decir que no han muerto. Ustedes tienen que ver qué es lo que no estoy haciendo. Tal vez estoy dormido. Tal vez estoy fascinado con algo. Y no estoy haciendo las obras de Dios. Y muchas veces, si no la estoy haciendo, se pueden morir. Vea qué tremendo. ¿Ves? Entonces, ¿verdad? Le dice, están a punto de morir porque no he hallado completa. Hay que completar esa obra. No he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Por eso, yo vuelvo a insistirle que todos los galardones aquí es por obra. Aquí no es por gracia. Por gracia únicamente es la salvación. Aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor, Dios y Salvador, lo confiesa con su alma, en su boca, y lo cree en su corazón. ¿Ves? Entonces, dice que esto es por obras, ¿verdad? Y entonces este es el que hace las cosas para Dios y no las termina. Cree que la está haciendo, no la está haciendo, ¿ves? Pero el premio, ¿verdad? Es que el que hace para Dios las cosas y las hace bien, bien hechas y las termina, es el que va a tener el premio. Es el que va a tener el galardón. Es importante que entendamos nosotros esto, ¿verdad? Porque, digamos, nos está hablando a la iglesia, le está hablando a alguien que tiene un nivel de crecimiento, a los servidores. No solo es servir, sino servir bien, hacer las obras que nos mandaron a hacer. Porque el premio es vestidura blanca, eso es lo que nos van a dar. Vea qué tremendo, quiere decir que las vestiduras que andan manchadas. ¿Ves? No borrarán el nombre nuestro del libro de la vida. ¿Ves? Y lo van a reconocer a uno, ¿verdad? Y van a decir al Padre, ¿verdad? Este fue un fiel trabajador. Este fue fiel, ¿ves? Completó las obras que tú preparaste para él, ¿verdad? Y las cumplió. Por eso acuérdese de Efesios capítulo 2, verso 10, que dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. O sea que no teníamos cuerpo y teníamos las vestiduras blancas. Por eso que vamos a ser revestidos. No teníamos cuerpo. Criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Hay unas obras que el Padre preparó de antemano para que nosotros las desarrollemos, para que andemos en ellas. Y Dios nos agarra y nos manda a esta dimensión física. Y tomamos cuerpo de carne y sangre. Pero hay un propósito que Dios preparó para nosotros, un trabajo. Y ese trabajo tenemos que desarrollarlo aquí en la tierra porque ya de antemano Él las preparó. Vea qué tremendo. Entonces, la pregunta, ¿será que usted ya completó las obras? ¿Las habrá terminado? ¿Ves? Y usted está esperando el galardón. ¿Verdad que sí? Usted está esperando que Dios lo premie. ¿Ves? Qué tremendo. Usted está esperando, hermano, que suene la trompeta, nos llamen, ¿verdad? Pasa en la lista y usted no está en la lista. No lo llamaron. Y usted cree, pero si yo me esforcé, yo hice. No terminó las obras. Tal vez le van a dar otro galardón. Pero de este tipo de reconocimiento no se lo van a dar.
Es importante que entendamos nosotros esto. ¿Ves? Ahora le estoy advirtiendo, ¿verdad? Y usted no puede decir que no sabía. Vea, porque Agamo dice que cumplió las obras que Dios tenía y las completó, ¿verdad? Lo que él hacía para Dios lo completó y lo hizo bien hecho. A ese le dan el galardón. A ese le van a dar el premio. Vea qué tremendo. Y dice que el Señor lo va a poner ahí como una columna permanente. Que una columna en un sacerdote permanente. ¿Ves? Dice, el nombre de mi Dios, que es el nombre de mi Padre, va a estar en él. ¿Ves? El nombre del Hijo también va a estar en él. Porque dice que también le va a dar mi nombre nuevo. ¿Ves? Y le van a dar el nombre de la Nueva Jerusalén. Vea qué interesante entender esto. Pues hay que leer bien Apocalipsis, todo lo que Dios le va a dar. ¿Ves? Dice, ¿verdad? Al vencedor será revestido de vestidura blanca. O sea, vestiduras blancas, reconocimiento de este testimonio de lo que hizo. Vea qué interesante, ¿verdad? Entonces, a él se le va a dar ese nombre nuevo. Ahora viene otro, ¿verdad? Que le van a dar, lo van a hacer columna. La iglesia de Filadelfia. ¿Ves? A la iglesia de Filadelfia dice que le van a hacer una columna permanente. Esta es otra iglesia. Ya vimos la iglesia de Sardis. Entonces en ahora le dice, escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Ves? Entonces, este de Filadelfia dice que le van a dar el nombre de mi Dios. ¿Ves? Que es el nombre de mi Padre, dice ahí. Y el nombre del Hijo también. ¿Ves? Porque dice un nombre nuevo. Dice mi nombre nuevo. Y el nombre de la Nueva Jerusalén, la nueva iglesia. Entonces, usted sabe que Dios, ¿verdad? Que tenemos que venga y escriba el nombre de mi Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Fue lo que hizo que lograra todo esto. Por eso dice en la iglesia de Filadelfia, dice Apocalipsis 3:7, hasta el verso 12, sí, 12, dice, escríbele al ángel, al mensajero, al pastor, al humano, ese que es el mensaje de Dios, que está en el nivel, o ha alcanzado el nivel de la iglesia de Filadelfia. Acuérdense que Dios habla en sombra, tipos y figuras. Escríbele al ángel, dice, de la iglesia de Filadelfia, verso 8. Yo conozco tus obras. Estamos hablando de los galardones. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Le abre las puertas. Interesante. Porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra. Guardar es practicar, vivir la palabra. Y no has negado mi nombre. Qué tremendo, porque hay gente que niega el nombre. Hay gente que se va de la iglesia, se llaman los apóstatas. Comienzan a negar el nombre del Señor. ¿Ves? Y aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son los de la sinagoga de Satanás? Que se dicen ser cristianos. Oiga. Yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser cristianos. Por aquí dice, ¿verdad? Se dice, vemos la parábola. Se dicen ser judíos. Lo traducimos, significaría
Se dicen ser cristianos, se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mira qué tremendo es la mentira en la iglesia, el mentiroso. He aquí, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Habla de perseverar. ¿Por qué has guardado la palabra de mi perseverancia? Ayer que estábamos en el retiro de líderes, ¿se acuerdan que hablamos de la perseverancia, de la preparación? ¿Por qué has guardado la palabra de mi perseverancia? Yo también te voy a guardar de la hora de la prueba. O sea, cuando venga la prueba, usted la va a pasar. Porque usted está guardado. Y aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas familiares, las enfermedades, los problemas económicos, las situaciones difíciles que pueden enfrentarse, dice que, hermano, que Él lo va a guardar de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, o sea, la prueba viene sobre todo el mundo, ¿ves? Para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Y quiénes habitan sobre la tierra? Aquí cristianos y mundanos habitamos sobre la tierra. ¿Ves? Vengo pronto. Retén firme lo que tienes. O sea que hay que estar bien parado. Para que nadie tome tu corona. Este es coronas. Mira el galardón que le van a dar. Ahí le van a dar una corona. Que nadie le quite el puesto que le dieron. El nombramiento que le dieron. Los dones que le dieron. Mira. Al vencedor. ¿Ves? Porque esta es una guerra espiritual. Le haré una columna. Columna de sacerdocio. En el templo de mi Padre, mire, en el templo de mi Dios va a ser un sacerdote de Dios. Porque también nosotros cuando hablamos del sacerdocio de Jesucristo, que es el orden de Melquisedec, y dice que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Vea qué interesante, ¿ves? Porque le haré una columna en el templo de mi Dios. Qué interesante entender el sacerdocio. Qué interesante entender, ¿verdad?, que somos sacerdotes de Jesucristo que opera según el orden de Melquisedec. Miren qué interesante. Y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Jerusalén, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo, vea que no dice un nombre nuevo, mi nombre nuevo. Por eso dice el Apocalipsis 3:10, porque ha guardado la palabra de mi perseverancia. Vea qué tremendo. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba. Usted no va a fallar en la prueba porque Dios va a estar con usted guardándolo, protegiéndole, dándole coberturas angelicales, coberturas doctrinales, cobertura sobrenatural. Y si usted no pierde la fe, porque ahí, hermano, en el momento de la prueba, le ponen a prueba a uno la fe de Dios. Vea qué tremendo. Y entonces, ¿verdad? Ahí le ponen una prueba. Dice que es una prueba que está por venir sobre todos los que habitan sobre la tierra. ¿Ves? Entonces, pero esta corona va a ser para los que perseveran, los que son perseverantes. Ve qué tremendo, hermano. Hay gente que puede tener buenas cualidades, ¿verdad? Y no son perseverantes, son buena gente, todo muy bonito ellos, ¿verdad? Pero, hermano, esto no es para gente que dice, ¿verdad? O sea, sí. Hay gente que sí, pastor, y uno dice que qué lindo, ¿verdad? Dijo que sí, y después se van de la iglesia.
hay que estarlos llamando para que vengan, hay que estarles recordando para el servicio. Vea qué tremendo. Hay gente que se va a la iglesia y después, hermano, ni se ven en la iglesia y dijeron sí. No perseveraron. Y creen que por ser cristianos van a recibir galardón, ¿no? El galardón es para el que hacen la obra, es por obra. Es importante, ¿verdad?, que entendamos esto, porque para mí, digamos, he hablado de los 7 galardones en otras oportunidades, pero hoy, como dice, el camino del justo es como la luz de la aurora, ven aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ahora yo entiendo que aquí, en estos galardones, Dios no le está hablando a un ángel celestial, le está hablando a un ángel humano, le está hablando al sacerdote, le está hablando al pastor, le está hablando, hermano, el que llegue el mensaje al pueblo de Dios. Vea que, y por eso viene cuando usted ve las primeras iglesias, le dice, tengo esto contra ti, que tiene la doctrina de los nicolaitas, que tiene la doctrina de Balaán, ¿verdad? Que le pone tropiezo a mi gente para que no avance. Entonces, en la iglesia hay gente que pone una piel de tropiezo, no dejan avanzar a otra, hermano. Entonces, todo esto, usted lee todo este apocalipsis, ¿verdad? De lo que es los galardones, ¿verdad?, que Dios le va a dar a la iglesia. Y entonces ahí tenemos nosotros que ser, como dice, perseverantes. Así, hermano, que vamos a ver sobre estos 2 temitas de la iglesia, que nos queda un último que se llama la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Porque digamos que tremendo. ¿Cómo es Dios con la iglesia de la Odisea? Así que vamos a dejarlo para el próximo viernes, ¿verdad? El próximo viernes a las 7 de la noche. Así que, hermano, que Dios lo bendiga. Padre, que en nombre de todo, y gracias por esta palabra, por esta reflexión, Señor. Para que mis hermanos, Señor, reflexionen y reciban este mensaje, Señor. Este mensaje para hacer tu obra, para que ellos velen, para que ellos mediten, Señor, en tu palabra, para que ellos se preparen, Señor. Porque aquel que va a servirle al Señor tiene que ser preparados. El que no se prepara no puede servirle bien al Señor. Eso lo dijimos, Señor, el día de ayer, que el cristiano que no se prepara no puede servir, no puede hacer la obra de Dios. Los galardones son por obras. Abre la mente a mis hermanos para que puedan entender esta palabra, Señor, de cómo hacer y guardar tu palabra, perseverar en tu palabra, Señor, para que reciban, Señor, el premio que tú tienes guardado para aquellos, Señor, que tú los escogiste, Señor, para que hagan tu obra. Bendiga a mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. De llegar atamos todo espíritu de venganza en el nombre de Jesucristo. Se ha llevado cautivo a la audiencia de Cristo para que Él dicte sentencia sobre de ellos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Les esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche para terminar esta palabra de los galardones. Pasen muy buenas noches.